Muy buenas noches, muy buenas tardes, pues depende en el lugar que nos encontremos del continente. Damos comienzo a este seminario que estamos organizando desde la CONTUA, la Confederación de los Trabajadores y las Trabajadoras de las Universidades de las Américas, y la ISP, la Internacional de Servicios Públicos, sobre la situación en el sector público y en las universidades específicamente de Costa Rica. Los vamos a ir presentando de a uno posteriormente a todas las personas que nos están acompañando aquí mismo en el Zoom, pero le voy a dar una bienvenida en primer lugar a quien va a ser mi compañera moderadora, que es Lourdes. Mi nombre es Marcelo Di Stefano, soy el secretario ejecutivo de la CONTUA y soy secretario adjunto de la FATUN, la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales de Argentina, para que me conozcan también. Y ahora sí, quien me va a acompañar en la moderación de este panel, mi querida amiga Lourdes Sea, secretaria administrativa del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de México y vicepresidenta de la CONTUA. Bienvenida, Lourdes. Muchas gracias, buenas tardes, buenas noches a todas y todos. Agradecer su presencia en este conversatorio de la CONTUA. En primer lugar, darles un saludo fraterno del ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes, presidente de la CONTUA, secretario general del STUNAM y presidente colegiado de la UNT. Agradecer su presencia y que los trabajos sean para bien de todas y todos nosotros. Gracias, Marcelo. Muy bien, Lourdes. Bueno, tenemos una fuerte preocupación con relación a la situación que no es nueva, que se está viviendo en Costa Rica. Desde la ISP y de la CONTUA tenemos una mirada que va más allá de lo nacional, pero que al mismo tiempo entienda el fenómeno global como un fenómeno en el cual cuando el río suena en algún lado, es porque efectivamente luego la tormenta lo va a llevar para otra punta. Y eso es lo que está pasando también en nuestro continente. Si pasa algo en Costa Rica, si se desarrolla un fenómeno en Costa Rica, si ese fenómeno tiene que ver con una política de implementación del Fondo Monetario Internacional, si ese movimiento tiene que ver con una política de presión de los organismos de financiamiento internacional, seguramente eso se va a intentar, si es exitoso, y se va a intentar replicar en el resto de los países. Entonces, entendemos desde la CONTUA y desde la ISP que es importante analizar cuando suceden este tipo de cuestiones. En este caso, en Costa Rica, estamos hablando de un proyecto de ley de modificación de base del sistema de empleo público, estamos hablando de una situación de peligro a la política histórica de financiamiento del sistema universitario, una de las políticas que le da un rasgo específico a Costa Rica como país, no solo al sistema, sino a Costa Rica como país. Y también la tercera cuestión que introducimos en este debate tiene que ver con un hackeo a la negociación colectiva, o sea, un cuestionamiento que las autoridades universitarias y las autoridades nacionales hacen a la negociación colectiva como la política histórica de generación de acuerdos laborales en el marco de las universidades. Para eso entonces integramos este panel, que lo integramos en paridad, porque las mujeres de la CONTUA han hecho un trabajo enorme en los últimos años y han insistido mucho y con mucha justicia en tratar de trabajar justamente en paridad, y vamos a invitarlos a que hagan uso de la palabra las referencias de nuestros 3 sindicatos universitarios afiliados a la CONTUA, el SINDEU, que es el Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica, la UCR, el SITUM, que es el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional, y AFITEC, que es la Asociación de Funcionarios del Instituto Tecnológico. Aquí tenemos representantes sindicales y tenemos también algunos profesionales asesores de los sindicatos, y estoy viendo también que están participando acá en el Zoom, así que seguramente después los vamos a ir integrando, algunos también de los secretarios generales de los otros sindicatos, que vamos a pedirles también su opinión si siguen en el Zoom en su momento. Me toca presentar a las mujeres y Lourdes a los hombres en un reparto justo que hemos hecho de inversión
de género. Entonces, en este primer lugar le vamos a pedir a nuestra amiga Daniela Rodríguez García. Ella es máster en Ciencias Agrícolas y es secretaria adjunta del SINDEU, que es el Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica. Te vamos a andar marcando un minuto antes y con mucha presión sobre el cumplimiento del horario. Adelante, Daniela, bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación de parte del CIDEU. Pues un saludo a todos los colegas de las demás universidades estatales. Yo les voy a conversar un poco sobre lo que es el proyecto de ley de marco del empleo público. Es la ley 21.336. Es una reforma estructural que se está haciendo supuestamente del Estado con un ámbito de acción muy amplio y radical que está amparado en obtener un préstamo del Fondo Monetario Internacional. Esta ley estaría modificando la gobernanza del empleo público y precarizando las condiciones laborales y los salarios de toda la clase trabajadora del sector público. ¿A qué nos enfrentamos? A la violación a la autonomía universitaria. El proyecto de ley está en contra de lo que dice la misma Constitución Política en los artículos 84 y 85. Con respecto a lo que es la autonomía administrativa de algunas instituciones, y en nuestro caso están incluidas las universidades públicas. También viene lo que es la parte de salario global o salario único, del cual se está hablando, que lo que busca es establecer eso, un salario único, y con ello alcanzar una sola masa salarial que pueda ser manejada por el gobierno actual o el gobierno central. Entonces se estarían congelando o disminuyendo cuando así se requiera, de acuerdo a la política económica seguida por el gobierno de turno. Este problema es particularmente relevante en el proyecto en la medida en que vulnera, limita o impide el ejercicio del derecho fundamental a la negociación colectiva, establecido en el artículo 62 de la Constitución Política, así como en el convenio de la OIT en el artículo 98, ratificado por Costa Rica, y en el Código de Trabajo. La ley no puede prohibir o impedir que se negocien los pluses salariales o los salarios por medio de la negociación colectiva. A pesar de esta línea de jurisprudencia de la Sala Constitucional, el proyecto no dice nada al respecto de qué sucede si se establece el salario global y luego por negociación colectiva se negocian pluses o incentivos salariales complementarios. Esto representará un trato discriminatorio, así como un vacío del contenido de la negociación colectiva, extendiéndose los límites que han definido la Sala Constitucional y el Código de Trabajo. Otro punto importante es las competencias institucionales otorgadas al Consejo Técnico Consultivo del Empleo Público. Con esto me refiero a que se va a estar redefiniendo lo que es la gestión del recurso humano con un supraministerio que vendría a ser Mideplan. Entonces vamos a contar con un control absoluto de lo que son los empleados públicos, y con ello se va a tener lo que es una herramienta de la evaluación del desempeño, en donde se va a estar permitiendo los despidos masivos. Esto también, en el glosario del proyecto se da la competencia de este consejo, que entre comillas dice de revisión y negociación de los salarios en el sector público, de conformidad con el artículo 695 del Código de Trabajo. Esta norma transforma la naturaleza meramente consultiva de este consejo, convirtiéndolo en una instancia de negociación que además tiene la competencia de la aprobación final de este documento como jerarca institucional de las negociaciones colectivas. Al redimir el procedimiento establecido, como les dije anteriormente, en el Código de Trabajo, en el artículo 695. El proyecto de ley establece un mecanismo por medio del cual la negociación colectiva debe ser finalmente aprobada o renegociada con un consejo, lejos de ser consultivo, y asume funciones de representaciones de las diferentes entidades. Entonces ya no va a ser una negociación que se va a dar entre el sindicato y el ente rector de cada institución, sino que más bien este órgano lo va a hacer él sin contar con la intervención de un sindicato. Además, convierte lo que es el servicio civil en un cascarón que perderá sus funciones de selección y reclutamiento del personal de muchas instituciones del Estado, contradiciendo el objetivo por el cual fue creado,
el cual es evitar que las plazas asignadas se usen como un botín político. En cuanto a la evaluación del desempeño, como les mencioné anteriormente, en este sentido es clara la violación constitucional que implicaría someter los sistemas de evaluación de desempeño del personal de las universidades a lo que determine Mideplan, como evaluación del cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo que se encuentra en vigencia o la situación que desconocería las diversas realidades de cada institución y el régimen establecido por el artículo 85 de la Constitución. Entonces es preocupante que el proyecto de ley en cuestión intente unificar con parámetros que puedan menoscabar las condiciones que establecen los actuales sistemas de gestión de calidad de las administraciones que ostentan autonomía administrativa, política y de organización, y de gobierno, sancionando, sujetando incentivos salariales de su personal a criterios vacíos o pocos claros en el texto del proyecto. Este salario global estará basado en 8 familias, como ellos llaman. Entonces tendríamos una sola familia que sería universidades públicas. Y en él no se aclara, no hay directrices de estudios técnicos ni jurídicos que digan cómo van a hacer esa categoría, si todas las personas, digamos, un ejemplo, la Universidad de Costa Rica cuenta actualmente con 14 clases salariales. Entonces no sabemos si todas esas clases salariales van a estar en un solo grupo, si van a permanecer separadas, y cuál va a ser el salario, ¿verdad? Puesto que en cada clase que tenemos nosotros son de banda amplia. Entonces ahí hay muchas cosas que todavía se desconocen realmente de este proyecto de ley. Y en cuanto a lo que son los sindicatos, entonces nos veríamos limitados a lo que es a lo que se pretende con esta ley, en donde no vamos a tener mucha injerencia en lo que son las políticas salariales, políticas de gestión del recurso humano, en lo que son contrataciones, vacaciones, despidos. Entonces este proyecto de ley, viene a violentar lo que son los derechos humanos, los derechos fundamentales del país y de las instituciones autónomas como son las universidades estatales. Y con esto quisiera comentarles que, bueno, la Universidad de Costa Rica está a las puertas de lo que es la denuncia de la convención colectiva actual que tenemos. Esta va a ser denunciada muy probablemente para el mes de mayo, en donde iniciaríamos negociaciones de convención colectiva. Entonces estamos topando con este proyecto de ley, más tener que ver si logramos o no negociar una convención colectiva en donde no afectemos a los trabajadores y no vaya en detrimento de salarios que también van a verse afectadas sus familias reales y el consumo en realidad a nivel nacional, ¿verdad? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniela Rodríguez García, secretaria adjunta del Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica. Le vamos a pasar la palabra a mi querida compañera Lourdes para que presente a nuestro próximo expositor. Muchas gracias. Tengo el honor de ceder la palabra a nuestro siguiente ponente. Es abogado y máster especializado en Derecho Laboral y Administrativo. Es asesor jurídico de AFITEC, que es la Asociación de Funcionarios del Instituto Tecnológico. Demos la palabra entonces al compañero licenciado Salvador Deusa. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes y buenas noches en los países que nos están escuchando. Un gusto estar acompañándolo con ustedes ante un tema tan sensible que nos atañe como es este proyecto de ley de empleo público. El comentario que yo vengo a realizar a ese seminario más que todo se basa en la parte de la constitución política y la ley del empleo público, este proyecto que nos trae. Tenemos que darnos cuenta que pues, roza la inconstitucionalidad este proyecto de ley al no compartir con el artículo 84 de la Constitución Política. Este artículo, como ya lo mencionó la expositora anterior muy atinadamente, se refiere a las instituciones de tercer grado y la autonomía que tienen. Y esas instituciones de tercer grado son instituciones de educación superior, educación universitaria. Tenemos que tener claro que esta autonomía que poseen estas instituciones es para ejecutar sus tareas, dar cumplimiento a obligaciones, tener esa independencia de los demás entes autónomos, situación
que se llega a violentar en este proyecto de ley. Entrando en parte más legalista, como dicen, tenemos que la Constitución Política es la norma magna de nuestro país, la norma tope que tenemos que ser respetadas, y se está haciendo caso omiso a los artículos de Constitución Política en este proyecto de ley de empleo público. Esto es lo que los ordinales 6 y 7 de este proyecto, para mí es sumamente preocupante que crean que la Rectoría del Empleo Público va a caer en manos del Mideplan, que es el Ministerio de Planificación. Y esto no puede ser posible debido a que la misma Constitución Política, jurisprudencia judicial de nuestro país, dan a entender que la autonomía universitaria llega a tener parámetros más amplios de esto, situación que se está olvidando en este proyecto de ley. No podemos en ese sentido que este proyecto de ley que autoriza al Ejecutivo administrar, que obliga a instituciones de educación superior a actuar condicionadas de tal modo que violenten esa autonomía universitaria, que además no pueden llevar a cabo sus funciones. Esta aprobación previa, como lo menciono anteriormente, es una actuación inconstitucional, lo cual podría provocar un problema al cuanto el proyecto de ley en cuestión estamos debatiendo. Claramente, la jurisprudencia en nuestro país señala que no es posible que se haga una rectoría de empleo público, porque ya no sería una coordinación entre iguales, sino con imposición del gobierno, de un ente centralizado con relación a las universidades. La Sala Constitucional de nuestro país admite una coordinación concertada, voluntaria o pactada entre el gobierno y las universidades, pero no tenemos que tener claro que esas imposiciones que se le están haciendo pues a las instituciones de tercer grado, en este caso las universidades, debido a que lo que tenemos que realizar en esto es que hay un análisis que no se puede establecer una misma base de empleo público para todos los entes debido a que violentaría significativamente la independencia y la autonomía universitaria. La Procuraduría General de la República ha señalado en varias ocasiones que las universidades no pueden estar condicionadas a obtener pues esas imposiciones del Poder Ejecutivo, otras dependencias externas, salvo en caso de órganos que meramente la Constitución no permite, como la Contraloría General de la República en ciertos grados que se pueda realizar. De acuerdo con lo anterior, a lo señalado, pareciera que la intención del control de parte del Mideplan en todos los entes descentralizados y el Instituto Tecnológico de Costa Rica, lo que podría es violentar una autonomía constitucional. Otra situación que sí amerita tener cuidado es los despidos o los llamados procesos de desvinculación que vienen a estar en lo que es este proyecto de empleo público. ¿Qué pasa? Que esta norma llega a violentar al mismo tiempo el debido proceso que se tiene para lo que es la protección del trabajo en los funcionarios públicos. Llega a estar violentando los artículos 192, 308 del Código de Trabajo y pues claramente la convención colectiva que crea un procedimiento especial para el despido de los servidores. Esto claramente se tiene que hacer por medio de un procedimiento administrativo, que es una parte, un elemento formal de la conducta pública, puesto que tiene una doble finalidad. Por un lado, establece el camino que va a seguir la administración para adoptar una determinada decisión y orientando a su proceder, y por otro se impone como un marco de referencia que permite al administrado establecer un cotejo del proceder público. ¿Qué pasa esto? Ya estaríamos llegando a violentar también un debido proceso establecido para cubrir los derechos, la protección de los derechos de los trabajadores. No podemos llegar a establecer este punto, no se puede permitir debido a que se desvincula la protección que se realiza a los funcionarios públicos. Al mismo tiempo, de acuerdo con lo señalado
en el ordinal 308 establece claramente que no puede haber una suspensión ni despido de un funcionario público si no se llevan las pautas señaladas. Claramente esas pautas señaladas es un debido proceso donde va a tener el derecho de defensa el funcionario para poder determinar si se realiza una sanción o no. Una comparecencia oral y privada, lo cual menciona también el 309 y 317 de la Ley General de Administración Pública. Por eso que establecer que existiría un despido, luego que la administración 2 veces seguidas establezca una nota menor de 70 puntos de un funcionario, sin que se realice el proceso antes señalado, definitivamente violenta a todas luces el artículo 192 de la Constitución Política y claramente el derecho a la estabilidad y el derecho a la continuidad laboral del trabajador. También, para finalizar, me encantaría ver cómo también se violenta la autonomía universitaria, institucional, en el proyecto de ley en la señalización de la modificación de las funciones de las oficinas de recursos humanos, debido a que la Oficina de Recursos Humanos, según el proyecto de ley, aplicarán y ejecutarán los lineamientos generales, resoluciones y procedimientos con relación a la planificación. Y tenemos claro que la comprensión y gestión de las relaciones laborales emitidos por el MIPLAN en materia de empleo público no llegan a ser también una imposición para lo que es la suficiencia de recursos humanos, por lo que no debería permitirse esta parte, violaría la Constitución política, sería inconstitucional, parte que se está haciendo la vista gorda a la parte de la ley de empleo público con tal de aprobar una normativa completamente desproporcionada para las funciones relativas. Es decir, mi participación por ahora. Muchísimas gracias. Cedemos en todo caso el uso de la palabra a nuestro compañero Marcelo Di Stefano, por favor. Gracias Lourdes, gracias a Salvador, que además se encuentra en el interior de Costa Rica. Si yo les digo interior de Costa Rica, están pensando en un lugar hermoso, ¿no? Acá tenemos en el panel muchos costarricenses, siempre que pensamos desde acá, siempre ponderamos la belleza natural de Costa Rica y está participando, haciendo un esfuerzo de este evento. Bueno, pasamos al CITUN, al Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional, la bonita Universidad Nacional que queda en Heredia. Y ahí ahora nos va a hablar otra colega, en mi caso, otra abogada, otra licenciada en Derecho, nuestra amiga Jessica Sandy, que es asesora legal del CITUN. Adelante, Jessica. Bueno, buenas tardes y buenas noches para todos los que nos están escuchando y nos están viendo en este momento. Agradecerles el espacio porque yo considero que esto es fortalecer lazos y también crear o fortalecer el conocimiento en referencia a este tema. Así que de verdad muchísimas gracias por el espacio. La intervención que yo quisiera hacer es básicamente sobre los esfuerzos que ha tenido propiamente la Universidad Nacional en referencia a este tema y la lucha que se viene dando desde años, diría yo que desde años atrás, ¿verdad? Porque esto no es nuevo en Costa Rica, sino que es algo que ya, una lucha que venimos teniendo desde hace aproximadamente 2 años en referencia al tema del presupuesto y la administración pública. La primera lucha que creo yo que sería importante mencionar es cuando se quiso violentar el tema de los porcentajes que están establecidos por la Constitución Política en cuanto al FES, ¿verdad? Que fue un tú a tú que tuvimos en ese momento y que por dicha pues se logró salir avante y respetar lo que estaba establecido en la Constitución Política, tema que fue también retomado el año pasado, pero que sin embargo fue negociado ya por un acuerdo de partes por el tema presupuestario del país en ese momento. De manera posterior viene lo del tema de la ley de fortalecimiento, que si bien es cierto, es como un pilar que hace referencia ahora a esta nueva proyecto de ley de empleo público, en la que se pretende en ese momento violentar el derecho de los trabajadores y trabajadoras en referencia a temas como por ejemplo prohibición, dedicación exclusiva, pluses salariales y etcétera, que fue una lucha que también tuvimos mano a mano en su momento, pues para que no fuera aprobada. Algo importante de recalcar, considero yo, en esta parte es que si bien es cierto, las universidades no fueron incluidas en la ley de fortalecimiento en ese momento, por un error del legislador sí nos incluyeron dentro del reglamento.
que es algo que está en discusión en este momento, tanto en la Sala Constitucional como en un proceso contencioso administrativo. Importante también mencionar que a nivel de la Universidad Nacional, en su momento se emitió un criterio por parte de la asesoría jurídica en el cual hacía referencia a que la Universidad Nacional se podía modificar la normativa interna por consejo universitario, más no por un reglamento que viene violentando el artículo 7 de la Ley General de la Administración Pública, ¿verdad? Repito que es algo que está en discusión en este momento. Es importante mencionarlo porque para mí la autonomía universitaria que se establece en el 84 y el 85 constitucional se debe respetar tal cual está, no solamente porque lo tenemos por constitución, sino porque también lo tenemos en el caso de las universidades por la ley de creación y porque también lo tenemos por estatuto orgánico. Y en vista de eso y el régimen que ha tenido las universidades públicas hasta la fecha, se debe respetar, tanto así que tenemos normativa interna que regula todo el funcionamiento de la universidad. Entonces, también es importante ver cuál es la actividad sustancial de estas instituciones, que es la extensión, la docencia, la investigación, y se pretende violentar con este proyecto de ley del empleo público. ¿Por qué se pretende violentar? Porque si este proyecto de ley se aprueba, van a haber profesionales que tal vez van a ver otras oportunidades laborales más viables en el exterior y vamos a perder ese recurso a nivel nacional. Y eso es muy importante y eso es lo que el sindicato también ha querido transmitir, aparte de todas las violaciones, no solamente a la autonomía, sino también a los derechos de los trabajadores y trabajadoras de las diferentes instituciones. Yo personalmente tuve la oportunidad de trabajar en el gobierno central y puedo dar fe de que la forma en la que se trabaja en el gobierno central es completamente diferente a la que se trabaja dentro de las instituciones de educación superior. ¿Por qué? Por el tipo de autonomía universitaria que mantienen. Ahora bien, las acciones que ha tomado tanto el CITUN como la Universidad Nacional en conjunto han sido, pues básicamente, desechar completamente la aprobación, ¿verdad?, del proyecto de ley del empleo público, y el señor rector de la Universidad Nacional ha venido apoyando con mayor fuerza a partir de enero de este año con diferentes acciones. Dentro de estas acciones, por ejemplo, en el mes de enero hizo una convocatoria a nivel de todos los funcionarios de la Universidad Nacional y, bueno, el público en general, para que se unieran al foro virtual sobre la ley de empleo público que realizó CONARE. También, de manera muy participativa, el Consejo Universitario emite una circular en el 4 de febrero de este año en el que rechaza rotundamente esta ley de empleo público, precisamente por la autonomía universitaria y por la forma de gobierno que tiene la institución en este momento. Y así sucesivamente hemos tenido circulares como la 010 y 011, en la que se ha venido informando sobre el avance, digamos, o el desarrollo, el impulso que se ha dado para venir desechando a las universidades y presentar entonces esa moción de exclusión en la Asamblea Legislativa, negociación que se está realizando en este momento con 12 diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa para que apoyen esta moción y nos puedan excluir. Yo quiero recalcar de que tenemos que respetar la autonomía universitaria, tenemos que respetar también la ley de creación de cada una de esas instituciones, y hago un llamado a que en este momento se está haciendo un desplome de las convenciones colectivas y muchas personas no nos estamos dando cuenta. Tenemos que despertar y darnos cuenta que lo que quieren es desplomar ese derecho que ya tenemos por constitución política. No solamente eso, hay un voto, el voto 1313-93 de la Sala Constitucional, que ratifica la autonomía de las universidades, al cual hizo referencia el Consejo Universitario de la Universidad Nacional en su momento. Yo hago un llamado obviamente para que tanto los trabajadores y trabajadoras y todas las personas que nos están escuchando en este momento pongamos de nuestra parte para que no se desborone la autonomía universitaria y no se desborone los derechos por los cuales trabajadores lucharon tiempo atrás para que tuvieran refuerzo y para que en este momento sigan vigentes y por los que nosotros tenemos que seguir luchando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jessica, y me gustó mucho tu final, ¿no? El derecho como conquista, después de la lucha de los trabajadores y las trabajadoras que se materializa en esa norma que tenemos que defender, esa norma constitucional. Muy bien, le toca a Lourdes, nos peleamos a ver quién presentaba al siguiente, porque también es un gran amigo común de muchísimos años. Lourdes, adelante para el próximo panelista, gracias.
Muchas gracias, Marcelo. Es cierto, coincidimos. Es un honor presentar en la siguiente exposición a nuestro compañero Oscar Rodríguez. Él es subsecretario regional de la ISP para México, América Central y República Dominicana. Le cedemos el uso de la palabra. Bienvenido, Oscar. Muchas gracias a Marcelo, Lourdes y compañeras y compañeros que estamos compartiendo este auditorio virtual, por decirlo de alguna manera, para analizar y tratar un aspecto que es de suprema importancia en la coyuntura actual que atraviesa Costa Rica en estos momentos y particularmente con algunas entidades públicas de importante relevancia como son las universidades acá en nuestro país. Pero permítanme antes externarles un cordial saludo en nombre de nuestra secretaria general, la compañera Rosa Pavanelli, igualmente de nuestro secretario regional interamericano, Joselio Drummond, y del resto de colegas que trabajamos en esta parte del continente americano. Yo quisiera, a partir de algunas de las explicaciones que ya hemos escuchado y que son muy atinadas porque se ajustan precisamente en un análisis bastante descriptivo sobre la situación que estamos encarando acá, no solamente los trabajadores y profesionales al servicio de las universidades públicas, sino también el resto de trabajadores y trabajadoras de otras importantes entidades públicas acá en Costa Rica y por supuesto también la población en general que de una u otra manera ha sido la más sacrificada en estos tiempos de pandemia y de pospandemia que atravesamos en este inicio del año 2021. Permítame decir que desde la Internacional de Servicios Públicos nosotros hemos manifestado reiteradamente nuestro apoyo, nuestra solidaridad a todas aquellas acciones que de una u otra manera han sido muy incidentes en términos de oponerse, por un lado, a la reforma del Fondo Especial de la Educación Superior, que tengo entendido que finalmente después de un gran acuerdo fue negociado en un 95%, lo cual, si no satisfizo del todo a los trabajadores y trabajadoras universitarios, al menos fue muy coherente y congruente con la situación que atraviesa el país. Por otro lado, también hemos estado ya desde mucho tiempo atrás observando y bregando en apoyo insistente también a la lucha social que se ha venido desplegando en Costa Rica producto de estas reformas económicas neoliberales muy sustentadas en el principio de la austeridad, de lo que algunos llaman gasto público y nosotros le denominamos como es el término correcto como inversión social. Desde esa cuenta, nosotros ya desde hace varios años hemos venido no solamente observando este movimiento en contra de todas estas reformas, en cuenta esta última que tiene que ver con el empleo público y también con la modificación presupuestaria para este año 2021, que tiene también una afectación directa en importantes servicios públicos acá en el país y que de una u otra manera también hemos estado muy de cerca a través de nuestras diferentes afiliadas acá en Costa Rica, la ISP, participando de manera indirecta en algunas mesas de negociación en el marco de diálogo social, si es que alguna vez lo ha habido acá en Costa Rica y sobre todo en el último año en cuanto a todas estas discusiones importantes que tienen como origen, por supuesto, bajar un porcentaje importante del déficit fiscal en el país, que ronda aproximadamente el 8.3% según las últimas proyecciones en términos del
Producto Interno Bruto acá en Costa Rica. Y por el otro lado también, no solamente esa preocupación persistente, sino que también está justificada, por un lado, también en el crecimiento de, por decirlo entre comillas, de alguna manera, gasto público, lo cual ha también repercutido sensiblemente en las finanzas públicas del país, y es uno de los aspectos medulares que más ha atacado y con mucha fuerza, de una manera muy interseccional, algunos sectores beligerantes económicos en el país que tienen mucha fuerza y que de alguna manera pues logran, digamos, mayor incidencia en este tipo de discusiones. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros hemos estado muy preocupados, profundamente preocupados, y quien les habla, un costarricense, igual que ustedes también, observando muy de cerca y con cierto sentimiento de impotencia, cómo desde nuestro Congreso de la República se viene legislando algunos proyectos que lógicamente acuñan conceptos ideológicos fundamentados en estas tesis neoliberales y que tienen que ver con una política de austeridad impulsada particularmente por organismos financieros internacionales, por un lado el Fondo Monetario Internacional y por otro lado también el Banco Mundial. Esta discusión acá en el país ha sido muy sui generis porque, dadas las presiones de los sectores económicos poderosos y por otro lado de los sectores sociales, en cuenta las y los trabajadores públicos y particularmente también en este contexto los sindicatos universitarios, ha habido algunas situaciones muy especiales que han tenido una repercusión en la caída de importantes jerarcas del gobierno central. Hay una campaña, compañeras y compañeros, sobre todo para quienes nos están viendo y escuchando fuera de nuestras fronteras acá en el país, una campaña mediática furibunda como nunca antes contra las instituciones públicas, contra los servicios públicos, contra los sindicatos y sobre todo contra el estamento más importante que justifica el accionar de una organización representativa de los trabajadores, como lo es, por un lado, el ejercicio de la libertad sindical en el sector público particularmente, y por otro lado, el derecho a la negociación colectiva, que a partir de estas reformas públicas y particularmente hablando de la reforma de empleo público, viene de alguna manera a afectar la negociación pública acá en Costa Rica, y que por gracia y por lucha y por historia, algunos importantes sindicatos costarricenses han venido pactando estas negociaciones después de muchas interpretaciones de la Sala Constitucional aquí en el país, que le denominamos la Sala Cuarta, y por otro lado también gracias a las presiones que desde el ámbito internacional, entidades como la que yo represento, como también la CONTUA y también en mucho que decir, las intervenciones de advertencia y de observancia que ha tenido la Organización Internacional del Trabajo y sus expertos, particularmente dentro del Consejo de Administración de la OIT, que han hecho varios señalamientos sobre la inconveniencia de que el país tome este rumbo para afectar la negociación colectiva en el sector público. Bueno, yo no quisiera detenerme acá en algunas cuestiones muy puntuales sobre el contenido de la reforma de empleo público, sobre los aspectos que se están negociando o pactando desde diferentes sectores, en cuenta un sector también del movimiento sindical costarricense, sobre las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. En esa perspectiva, lo único que yo pudiera aportar es que pareciera ser que el accionar del movimiento social y el movimiento sindical ante esta situación tan alarmante y tan apremiante no es coherente ni tampoco es consistente.
¿Por qué lo digo? Hay una falta de articulación de los sectores sociales, particularmente aquellos aglutinados en estas luchas. No sé si lo es por cansancio, si la pandemia tiene mucho que ver en ese sentido, pero no hay un entendimiento común en donde haya una convergencia de objetivos estratégicos que de alguna manera vuelquen estos proyectos que se están impulsando y negociando con mucha fuerza a puerta cerrada, en donde los sectores sociales y los sectores económicos menos representados, como los sindicatos mismos, no están teniendo algún tipo de interlocución, ni tampoco de alguna manera haciendo una incidencia positiva. Hay una desarticulación del movimiento social y del movimiento sindical en esta lucha, que debe ser más articulada, debe ser mejor dirigida. Para poner un ejemplo, con respecto a la lucha contra el proyecto de ley del empleo público, hay como 3 o 4 frentes, espacios donde sindicatos están participando para tratar de llegar a algunos acuerdos que beneficien a su sector en particular, mas no al resto globalmente del movimiento sindical costarricense. Y eso me preocupa mucho. Y pongo como ejemplo el piquete o la marcha o movilización que se realizó la semana pasada y que encabezó de muy buen tino el rector de la Universidad de Costa Rica, contra la reforma de empleo público, donde participaron los sindicatos universitarios y también algunos sindicatos importantes del sector público, más no el resto del movimiento sindical, más no el resto de movimientos sociales. Hay otra manifestación convocada para este lunes de otro sector que también está tratando de protagonizar alguna acción para tener un mayor grado de incidencia, convocada para este lunes en la mañana, y tengo entendido que para el próximo 22 de marzo habrá otra con sindicatos de los gobiernos locales o municipales para tratar el mismo tema. Y estos son aspectos que a nosotros desde la ISP y a mí en lo particular, como costarricense, como un ciudadano común y silvestre, nos preocupa, y de alguna forma no hemos podido hacer entender a los líderes nacionales que para poder echar abajo estas reformas, lo que se requiere es de una acción monolítica, integradora y de fuerza de todos los sectores que conforman el movimiento social costarricense, sin importar de qué especificidad son, si son del sector campesino, si son del sector de la educación, del sector del gobierno central, municipal, etcétera, etcétera, o también del sector salud. Y lo que más me preocupa... Estamos en tiempo. Sí, y con esto cierro, Marcelo. Lo que más me preocupa, y es una autocrítica, es que pareciera ser que algunos sectores sindicales que han quedado fuera de la reforma de empleo público no están viendo esto en preocupación de manera solidaria con aquellos otros que sí están insertos dentro de la reforma. Así es que, compañeras y compañeros, tenemos que ponernos las pilas para derribar estos proyectos que son muy perniciosos para la clase trabajadora costarricense y para el futuro de la economía de este país. Muchas gracias, Oscar. Realmente has explicado con mucha claridad cuál es el impacto de esta iniciativa de ley, el empleo público en Costa Rica, y es claro que solo la lucha en unidad es lo que va a sacar adelante a los trabajadores en ese país. Gracias, Oscar. Cedemos la palabra a nuestro compañero Marcelo, por favor. Gracias, Lourdes, pero te toca a vos también de nuevo, porque ahora nos toca a Jorge Coronado y lo tenés que presentar, así que va de vuelta para México, de Argentina para México la palabra. Muchas gracias, Marcelo. Tenemos a nuestro siguiente ponente. Es un honor presentar a ustedes al compañero Jorge Coronado. Él es sociólogo con especialización en economía política, activista social, miembro de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social, que todos conocemos como Latindad, y hoy está con nosotros en este panel. Le cedemos la palabra a nuestro compañero Jorge Coronado. Muchas gracias.
Gracias, Lourdes. Un gusto mirarte, aunque sea así. Gracias. Y un saludo a Marcelo también. Yo encantado de la invitación que me ha hecho el CITUM para hablar con todos y todas las compañeras y compañeros universitarios del continente, a pesar de la distancia. Yo quisiera empezar diciendo que Costa Rica está viviendo en este momento una reforma estructural de todo el Estado costarricense. Lo que el resto de América Latina vivió en la década de los 90 con las privatizaciones de la mano del Fondo Monetario, de todo ese ajuste neoliberal, nosotros no lo habíamos sentido en materia del Estado. Desde los 80, 90 se desreguló la economía como el conjunto de la región, pero seguimos siendo un Estado que brinda servicios públicos esenciales, la educación, la salud, la provisión de agua potable, las telecomunicaciones, la energía eléctrica, siguen siendo, el correo sigue siendo público. Y hoy, de la mano de la pandemia, las élites económicas están impulsando una desestructuración neoliberal de la mano con el Fondo Monetario Internacional de todo este Estado costarricense. En eso es en lo que estamos en este momento y esa es la lectura que estamos empezando a hacer desde el movimiento sindical. Es decir, hay diversidad de proyectos, los compañeros y compañeras en forma magistral han evidenciado lo de empleo público, pero aquí venimos en una estrategia de ahorcamiento presupuestario del Estado. Ha habido toda una política de reducción presupuestaria. Eso impacta directamente a las universidades porque se está poniendo en cuestión incluso el financiamiento público de la educación superior pública, que nosotros tenemos por mandato que tiene que financiarse con el 8% del PIB a la educación dedicado. Y estamos casi en ese límite. Nosotros tenemos un 7.62% más o menos, si no me falla la memoria, de financiamiento. Bueno, hoy quieren acabar con el financiamiento de la educación superior. Hoy quieren empezar a privatizar áreas estratégicas de los servicios públicos. Y esta vía de privatización es por la vía del empleo público. Si se desmantelan derechos laborales, como aquí se ha mencionado, si se desmantelan condiciones salariales, eso va a tener una implicación directa en la calidad del servicio que se brinda. Y lo que se está abriendo es la vía para hacer lo que hicieron las élites en el resto de América Latina. Por eso hoy en Costa Rica estamos en una pelea estructural de todo el conjunto del movimiento sindical. Yo comparto con Oscar que hay visiones distintas, hay énfasis distintos, pero si hay algo que está haciendo coincidir al conjunto del movimiento sindical es oponernos al empleo público, oponernos en general de las corrientes sindicales al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque efectivamente las élites costarricenses económicas y políticas lo que están diciendo es que es necesario hacer esta reestructuración. Y lo más grave del asunto es que este desmantelamiento está haciéndose en medio de la pandemia, porque no hemos salido de la pandemia. La pandemia está ahí, los efectos sanitarios y económicos están ahí. Nosotros cerramos el 2020 con una reducción de la economía de un 9%. Se vislumbra que para este 2021 va a ser un 2%, pero aún así aquí no podemos hablar ni de reactivación ni de reconstrucción. La crisis se va a seguir acentuando y hoy los hogares de los trabajadores públicos
los salarios, perdón, de los trabajadores públicos están sosteniendo a cientos de miles de hogares costarricenses donde uno de los cónyuges ha perdido su trabajo porque le han recortado las jornadas, porque lo han afectado, le han suspendido el contrato, porque aquí el gobierno le facilitó a los sectores empresariales resolver la crisis económica desregulando el despido. Y ahora quieren hacer lo mismo en el sector público vía empleo público. Bueno, eso va a afectar el conjunto de la economía porque hoy es el empleo público que representa el 20% de la población económicamente formal activa, es hoy el que garantiza el consumo interno, el que garantiza llegar al mercado interno, reproducir incluso al sector empresarial, por ejemplo, al sector del comercio, hoy se está sosteniendo gracias en función de los salarios del sector público. Yo quiero insistir en que efectivamente las universidades hoy ya no solo se está cuestionando los derechos laborales, la convención colectiva, la negociación, sino que se está afectando directamente. Quieren acabar con la educación superior pública. ¿Por qué? Porque las universidades, aún a pesar de todo, siguen siendo un factor fundamental para el debate, para el impulso de nuevas propuestas, para la resistencia, los docentes, los estudiantes, los sindicatos. Hoy el movimiento sindical y particularmente el movimiento sindical universitario es un foco central de la resistencia contra este modelo neoliberal donde estas élites están perversamente utilizando la pandemia para hacer esta transformación radical, aprovechando que la fuerza laboral hoy está obligada a teletrabajar y proponiéndose que en este nivel de desarticulación no va a poder haber resistencia. Pero aún así las pruebas están demostrando que la movilización, la lucha, la resistencia puede seguir articulándose o va a seguir articulándose por parte del conjunto de los trabajadores. Termino diciendo, lo que hoy más que nunca a los trabajadores costarricenses nos une con el conjunto de la clase trabajadora de América Latina es enfrentar estas estrategias neoliberales, así como hacen los compañeros en Chile, en Ecuador, en Brasil, enfrentar a estas élites que quieren seguir desmantelando derechos y aniquilando a la clase trabajadora, y en pie de lucha es que nos encontramos por parte del conjunto del movimiento sindical, y un papel fundamental lo están llevando adelante los sindicatos universitarios. Lo dejo ahí para que Marcelo no me apague. No, yo entiendo que tenemos un tiempo limitado, pero siempre uno quiere hablar mucho más cuando es referido a su propio país. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Jorge. Siempre es un placer escucharte con ese conocimiento y sobre todo con ese compromiso con la clase trabajadora. Gracias. Marcelo, por favor. Sí, y antes de presentar a la próxima expositora, también comentarle que ya se encuentra con nosotros presente Agustín Rodríguez Fuentes, el presidente de la CONTUA, el secretario general del STUNAM. Le vamos a pedir en un ratito que nos ayude cuando terminemos con los expositores también, que se dirija un ratito al conjunto, ¿sí? Pero bueno, vamos a pasar entonces a nuestra próxima expositora. Se trata de mi querida amiga Katia Morales, secretaria general de AFITEC, la Asociación de Funcionarios del Instituto Tecnológico. Así que adelante, querida Katia, bienvenida. Muchísimas gracias, Marcelo. Buenas tardes a todos. Qué gusto. Este rato, ¿verdad?, de conversar sobre la situación del país es sumamente importante. Estamos en un momento muy delicado a nivel país, aquí en Costa Rica,
Y bueno, a mí me toca hablar un poquitito de qué es lo que está pasando con la situación económica de las universidades, obviamente afectada también por la Ley de Empleo Público, pero también se ha visto afectada la economía de las universidades por la crisis sanitaria que estamos viviendo, económica, social, que ha provocado, ¿verdad?, la pandemia. Y pues la posibilidad de que las universidades tengan más recursos, pues está pues muy largo de ver, ya sea pues a través del FES o mediante otras leyes, ¿verdad? Sabemos que para este año hubo una disminución de 25.000 millones en el monto inicial del Fondo Especial para la Educación, esto negociado a través de CONARE y el Estado. Yo creo que aquí CONARE funge una parte muy importante para resolver la economía de las universidades, para negociar, es nuestro enlace directo con el Estado. Y creo que hay que fortalecer más, hago un llamado también a los rectores para fortalecer, ¿verdad? Tenemos que hablar más con los rectores, acercarnos más a CONARE para presionar más que ellos pues impidan que se baje más la economía en las universidades. Hay también que hacer una reestructuración del FES a nivel universitario. Y sabemos que desde el 2013 las universidades públicas hemos perdido la fortaleza de tener ese acuerdo quinquenal que también ha venido en detrimento de la economía, ¿verdad? Nos ha venido a bajar esta oportunidad que teníamos de acordar quinquenalmente, pues, la economía de las universidades. Es algo crítico esta situación que tenemos actual. Y bueno, sabemos que para el año 2020 también el crecimiento del superávit universitario fue uno de los más altos de la historia. Esto quiere decir que estamos en problemas realmente económicos y estamos empezando matrícula. Marcelo al principio, Oscar preguntaba si estábamos en procesos de matrícula. Claro, el Instituto Tecnológico está pasando por proceso de matrícula. No tuvimos examen de admisión este año, entonces el proceso también de admisión ha sido un poco diferente. Y pues estamos esperando las finales de la matrícula porque sabemos que actualmente, y como decía don Jorge Coronado, las familias en este momento se están viendo afectadas económicamente. Probablemente muchos estudiantes no van a volver a las universidades o no van a volver a los colegios por la situación económica de sus familias, donde personas han quedado sin trabajo, ¿verdad? Y pues esto se va a ver a futuro también, y no muy corto, muy largo, sino muy corto en economía de las universidades. Pero no solo eso, sino también en la parte educativa del país, ¿verdad? ¿Cómo va a bajar el nivel educativo del país? Y a veces pienso yo que el Estado eso es lo que quiere, que tengamos gente muda, gente que no piense, ¿verdad? Entonces se está tratando porque el año 2019 y el año 2020 ha sido crítico para nosotros los universitarios. Nos han atacado y atacado como si nosotros fuéramos los culpables, ¿verdad?, de la situación económica del país, y nos dicen, bueno, ustedes tienen convención colectiva, tienen estos privilegios, quieren quitar las convenciones colectivas, viene lo del empleo público, y tras de esto también nos atacan lo del FES. Entonces es una situación bastante complicada para las universidades. Yo considero que vamos a tener que producir más, mejorar con los mismos recursos, vamos a tener que salir adelante con los recursos que tenemos. Vamos a ver, necesitamos esa coyuntura de volver a creer, que la sociedad vuelva a creer en la universidad pública, ¿verdad? Y esto requiere pues cambios definitivamente en la gobernanza universitaria. Tenemos que innovar, tenemos que flexibilizar nuestro trabajo, reducir el costo de los procesos, ser más efectivos, ser más eficientes, ¿verdad?, en las economías universitarias. Pero también algo importante es que nosotros tenemos que salir a la calle. Yo creo que sí nos va a tocar salir a la calle, salir a defendernos, salir, y sobre todo en esta parte donde los sindicatos también se están viendo debilitados por esa situación, ¿verdad? Porque una de las cosas que a los sindicatos nos ha atacado este año es la pandemia. No hemos podido salir como quisiéramos salir, ¿verdad? Hemos tenido que detenernos un poco, pero creo que vamos a tener que unirnos y empezar a salir, empezar a luchar
por estos derechos, ¿verdad? No solo de los universitarios, sino a nivel país, ¿verdad? A los empleados públicos donde los vamos a ver tan afectados. Y tenemos que pensar no solo en nosotros, los que estamos actualmente, sino en el futuro que viene, ¿verdad? El futuro de los empleados públicos que vamos a tener. ¿Vamos a tener empleados públicos? Esa sería la pregunta, ¿verdad? ¿Va a haber solo empresas privadas fortaleciendo supuestamente el país? ¿Qué pasa con la educación, ¿verdad? En Costa Rica. Entonces esto es importante retomarlo, pensarlo, y vuelvo a decir, creo que CONARE, los rectores, es una parte importante en este momento. Tienen que unirse y tienen que luchar. Yo creo que después del 2019, donde hubo tanta división de parte de las universidades, creo que estamos en un momento clave para unirnos, para trabajar en conjunto y luchar. Yo creo que si el fortalecimiento que podamos tener como empleados públicos, como universitarios, nos va a ayudar mucho a salir adelante. Y en cuanto a las convenciones colectivas, igual que la UNA, nosotros estamos en un, perdón, que la UCR, nosotros estamos en un proceso de negociación. Creo que hay que empezar a trabajar desde ya en esta convención colectiva. Algo que tenemos que aclarar es que las convenciones colectivas universitarias no son abusivas, no tenemos convenciones colectivas abusivas, pero sí hay que ir analizando qué temas tenemos que ir manejando con los recursos que tenemos, si tenemos que mejorar, si tenemos que adicionar o quitar más bien algunas cosas de las convenciones colectivas, pero jamás, jamás permitir que nos quiten el derecho de tenerlas. Eso no puede pasar. Y entonces sí es importante que sigamos luchando. Desde el Instituto Tecnológico, el sindicato de AFITEC ha tenido bastante digamos que discusión, ¿verdad? A nivel de la universidad, a nivel de correos. Hace poco, creo que la semana pasada, y creo que no me equivoco, ¿verdad, Salvador? Que la semana pasada mandamos un comunicado, un oficio a la Asamblea Legislativa, al presidente de la República, a CONARE, en contra del empleo público. No podemos permitir que este proyecto pase, jamás. Eso afectaría totalmente a los empleados públicos. Y algo que ayer hablaba en una comisión bipartita con el señor rector y el vicerrector, es que, qué interesante, la gente profesional se va a ver afectada. Claro que sí se va a ver afectada en su salario, pero ¿qué va a hacer la gente que tiene un salario mínimo o más bajo en las universidades? Los asistentes administrativos, las secretarias, la gente que trabaja en servicios generales. Imagínense en el salario de estas personas cómo van a quedar. Entonces, vea la diferencia que va a ser el empleo público. No es igual para todos y va a tener esa discriminación entre salarios. Efectivamente, la gente de clase media, que ya casi no la tenemos y que casi está desapareciendo, es la que se va a ver más afectada. Yo creo que es importante seguir luchando, seguir intentando que el Estado reaccione, que el gobierno reaccione y entienda lo que está haciendo con este país, que cada día más lo está empobreciendo, pero no solo a los actuales, sino yo veo más allá al futuro, a las personas, a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, ¿qué vamos a dejar en este país, verdad? Y sobre todo me preocupa la educación. ¿Dónde va a quedar esta educación? Hablábamos de fugas de cerebro, empleados públicos, profesores que ese salario no se les va a contener, ¿verdad? Entonces van a tener que buscar otros trabajos, irse a otras universidades y cuidado y no a otros países a trabajar, ¿verdad? Entonces esta fuga de cerebros de nuestras instituciones también se podría dar. Así que yo los insto a que nos unamos más fuerte como universidades. Tenemos a FECITRAES, que somos los 4 sindicatos juntos. Hay que fortalecer más FECITRAES para seguir luchando. De verdad, muchísimas gracias, Marcelo, y a doña María de Lourdes, que está de cumpleaños hoy, por cierto, felicidades. Muchísimas gracias. Al final íbamos a cantar el feliz cumpleaños, seguramente. Te adelantaste con la primicia. Perdón, es que después muchísimas gracias. No te digo, pero felicidades, muchísimas gracias y gracias a los compañeros por estar aquí apoyando, ir en contra de todas estas causas que nos están provocando bastante
molestias y bastante, digo yo, que insatisfacción también, desmotivación. Muchas gracias y que tengan buenas tardes. Gracias, Katia, muchas gracias por tu presentación y le pasamos a la cumpleañera entonces para que siga haciendo la presentación de nuestro último panelista. Adelante, Lourdes. Muchas gracias por la felicitación. Gracias, Marcelo. Nuestro siguiente ponente es profesor universitario, miembro de la Asociación Costarricense de Derechos Humanos, miembro del Centro de Amigos por la Paz, secretario de Asuntos Docentes del Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica, el SINDEU. Muchísimas gracias. Mario Alberto, adelante, por favor. Buenas tardes, buenas noches a todos los compañeros. Aquí voy a tener una pequeña presentación, pues voy a presentar unos datos, digamos que un poco históricos y datos financieros con respecto a esto, ¿verdad? Primero que todo, la parte financiera, que es que el Fondo Especial para la Educación Superior, FES, que es lo que el gobierno tiene por obligación, de acuerdo a la Constitución Política, darle a las universidades año con año. Sin embargo, con esta ley de empleo público se pretende poner el presupuesto ante todo. O sea, aquí si hay problema financiero, simplemente ese presupuesto que está garantizado a las universidades públicas simplemente se va a reducir. Y no solo a las universidades públicas, sino a todas las instituciones públicas en general. Tal vez la parte acá, a partir de los años 70, se crea el Instituto Tecnológico, TEC de cariño, como dicen, y la UNA, ¿verdad? Pero también, seguido de esto, se permite la creación de las universidades privadas, o sea, se abre la educación superior como negocio, ¿verdad? Y aquí hay que ver en este país, pues, ver cómo van creciendo en infraestructura estas universidades privadas. ¿Y qué pasa? Que alrededor de los 80 se mantiene el FES, inclusive se mantiene el FES a la baja, ¿verdad? Los datos se ven que el FES fue mantenido siempre a la baja. ¿Para qué? Para favorecer, al parecer, a las universidades privadas. Obviamente, en este periodo, estas universidades crecieron hasta llegar, al parecer, hoy hay alrededor de 72 universidades privadas. Imagínense ustedes, los que son de países grandes como Argentina, México, en un país que es del tamaño de un estado, una provincia, tener 72 universidades privadas. Es muy buen negocio. Entonces, ahí es donde digo yo que no se vale que conviertan la educación con eso. Y algunas de ellas, por no decir muchas de ellas, con dudosa calidad. Inclusive hasta ellos, ciertos grabados, ellos mismos dicen, ¿verdad? ¿Qué pasa con el FES? Después de esta rebaja que hubo, alrededor del año 2005, se negocia, como decía anteriormente, el FES se negocia por constitución, tiene que ser quinquenal, no es porque se quiera negociar quinquenal. Entonces, alrededor del 2005, el quinquenio 2005-2010, pasamos del 0.9% del PIB al 1.05, ¿verdad? Del PIB. Eso, bueno, eso a raíz de una buena situación económica del país, hizo que las universidades crecieran y obtuvieran el presupuesto que tenemos, que necesitamos realmente, ¿verdad? Para esta parte. Luego, a partir de eso, se quería llegar al 1% del PIB, al 1.50% del PIB. Vean que eso es un crecimiento mucho. La idea es pretender, como mencionaba un compañero, el 8% de la educación para la educación pública. De ese 8.8% se sacaría 1%. Lo que pasa es que esta parte no está escrita en ningún lado. Es como un acuerdo entre los negociadores, ¿verdad? De esto, estos son los datos del FED, digamos, que tenemos actualmente hasta 2018, vemos que se ve creciente, todo muy bonito, ¿verdad? Sin embargo, ese crecimiento, si lo ponemos en términos del PIB, yo les decía que al del 2005-2010 creció, en ese momento el PIB bajó y hizo que creciera el FED, ¿verdad? Y se mantuvo creciente hasta el año 2018, que vemos que ya más a la baja. Y para empeorar, poner peor la cosa, resulta que aquí en el año ya 2020, ven que el crecimiento bajó, aquí es el crecimiento del porcentaje. En estos años al inicio la inflación era un poco más alta y entonces se tenía esto. Y vemos que ya comienza la baja y vemos que en el 2020 hay un crecimiento más decente, pero resulta que con la crisis de la pandemia y resulta que las universidades le recortan 48.000 millones de colones.
Entonces vean que el real frente al FES fue ese que se tiene acá, y para el año 2021 ya se negoció 490,000 con un decrecimiento claro, ¿verdad? Y con el cuento, como mencionó Katia, que un comentario que nos van a dar 25,000 millones en este año. Habría que ver si a mediados de año nos van a decir que no hay plata, ¿verdad? Y entonces tenemos con esta parte. Entonces, como vemos acá, ya desde por sí, desde antes ha venido con un ataque a las universidades públicas, ¿verdad? Con esto, y con esto de la ley nos quieren aún dar más, como dice, darnos más. Y revisando nuestra constitución política, ahora esta ley de empleo público dice simplemente que no se van a dar beneficios, pero vean el artículo 60 de nuestra constitución política, nos dice claramente que tenemos la libertad de sindicalizarnos libremente con el fin exclusivo de obtener y conservar beneficios económicos y sociales. Entonces, este artículo de nuestra Constitución quedaría nada más de adorno, ¿verdad? Porque si con esta ley de empleo público simplemente van a eliminar todos ese derecho, ¿verdad? Como tenemos acá. Y entonces simplemente quedará nada más como adorno, porque no va a poder obtener eso. Entonces yo veo que claramente esta ley va en contra del total de este artículo 60. Y posteriormente el artículo 62 dice que nuestras convenciones de ley tendrán fuerza de ley entre partes. Entonces obviamente vemos que es totalmente en contra. No puede ser que tengamos este tipo de leyes, y lo importante son estos diputados que creen que pueden hacer todo en general. Por otro lado, como vemos acá, todo a favor de las empresas privadas. Y entonces el cuento acá es que hagamos grupo de beneficios de público-privados para beneficio. ¿Pero qué significa público-privado? Si ya teníamos un empleado público haciendo un ejército, entonces lo concesionamos. Y entonces, ¿qué sucedió? Lo que digo yo, me faltó ponerlo acá, es darle a un tercero el salario de más que se iba a ganar el trabajador público. Y la otra versión es como un trabajador público, como la institución pública no puede oprimir a los trabajadores, entonces el tercero sí puede oprimirlos sin derecho a nada, ¿verdad? Como hemos visto, no sé si ustedes, me imagino que sí están al tanto del montón de casos que se han dado, ¿verdad? Y está en el caso de las concesiones, que yo diría que al parecer son ruinosas. De hecho, tengo los datos de la Ruta 27, donde se está reconociendo en la empresa con todo el mantenimiento 14%, el equivalente de más del 14% en dólares. Dígame en qué parte del mundo en este momento le pagan a uno por una inversión 14%. El muelle de Moín, que también es otro ruinoso, triplicó los costos de las tarifas de los muelles, en contra obviamente de Habdeba, que era la encargada de los puertos, que tenía muy bien a la parte del Caribe de Costa Rica, Limón, ¿verdad? No se diga aeropuertos, es uno que no se habla, pero ahí están concesionados. He oído que alrededor no sé cuántos, si 30,000 o 40 millones de dólares le dio el gobierno a los aeropuertos porque por la pandemia, pobrecitos, tuvieron pérdidas. Entonces el gobierno tuvo que indemnizarlos, ¿verdad? Y ahí siguen el montón de concesiones que tenemos. Luego, como mencionaba, la tercerización de los servicios públicos y principalmente en seguridad. Imagínense, a mí me hace una gracia ver en nuestra Corte Suprema, ¿verdad? Donde la seguridad está privatizada, ¿verdad? Entonces tenemos oficiales de seguridad que se ganan el equivalente a unos 500, 600 dólares, ¿verdad? Protegiendo jueces que están juzgando a narcos, a narcotraficantes y gente en general que tiene millones de dólares, ¿verdad? Los conserjes, que es la parte que a mí me duele más, ¿cómo vamos a tener conserjes tercerizados, ¿verdad? Donde se quiere simplemente, que lo que les decía, los datos son que a la universidad le cuesta alrededor de unos 900 dólares el conserje, y al pobre conserje lo que le dan son 500 dólares. Entonces vemos totalmente toda esta parte que quieren con esta ley de empleo público mantener más, y ni se diga las exoneraciones que tienen todas las zonas francas y similares, ¿verdad? Para esta parte. Y luego vemos en este país, no sé, los que han podido venir en los últimos años, a pesar de que no hay dinero, el montón de construcciones de obra pública, yo diría que excesivas. Sí es cierto que hacen falta, pero habría que revisar si se puede hacer. Y obviamente todas las construcciones hechas con empresas privadas que no
y los trabajadores en condiciones sumamente precarias, ¿verdad? Queda un minutito. Sí, básicamente, en resumen, aquí es un ataque a todos los trabajadores universitarios y públicos en general, donde tenemos disque salarios muy altos, y yo diría que sería interesante, la pregunta mía siempre es, ¿cuánto se debe ganar el maestro de la escuela primaria o la escuela secundaria, o el proveedor de escuela secundaria, ¿verdad? Para poder vivir bien. No es, y la versión que digo yo, nosotros los profesores universitarios, yo ya tengo bastante rato en la universidad y eso ha hecho que tenga un salario bien, ¿verdad? Decir que tenemos grandes pluses, que no son, es mentira. Pluses tienen las empresas privadas que le cobran al gobierno unos montones de dinero y nadie habla de eso, ¿verdad? El cuento de las pensiones de lujo, que gente que cotizó y era la ley, porque yo veo la versión de las pensiones de lujo como una parte adicional a tu salario. Cuando usted empezó a trabajar como maestro, como juez, o etcétera, usted tenía tenía el derecho a una pensión justa. Y por supuesto, reducción del presupuesto, ¿verdad? Y se pretende, como mencionado, la eliminación de las convenciones colectivas, que es un derecho que está reconocido internacionalmente. Como les digo, al final lo que nos toca que es tratar de unirnos para luchar en contra de este sistema capitalista, que lo interesante es que uno ve estas noticias y esto es a nivel latinoamericano, ¿verdad? Lo mismo sistema. Muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias, Mario. Ahí está, te pedíamos eso, ahí está, que pares con la proyección de pantalla. Muchísimas gracias. Y tenemos acá en nuestro espacio, aquí en la plataforma de Zoom, a el secretario general del CITUM. Yo no sé si tenés conectado Álvaro Madrigal. Ahí estás, querido amigo. Qué gusto verte y saludarte. Está Álvaro Madrigal Mora, secretario general del CITUM, del Sindicato de Trabajadores de la Unidad Nacional, de la Universidad Nacional. Te invito a que hagas una reflexión, Álvaro, por favor. Muchas gracias, Marcelo, y buenas noches a todas y todos los compañeros que están conectados hoy a esta transmisión. Tal vez, ya como ha sido amplio el abordaje, ¿verdad? Lo que es importante es plantear la situación en que nos encontramos, el movimiento sindical y, digamos, social del país en este momento, y tal vez nosotros, específicamente sindicatos. Hay que recordar que hace apenas un año, o 2 años, cuando mucho, pero creo que un año, Costa Rica aprobó una ley donde básicamente se prohibió, donde básicamente se aprobó el derecho a huelga, ¿verdad? Que es lo que nos tiene a nosotros, básicamente, digo yo, en buena parte inmovilizados y atemorizados como trabajadores, ¿verdad? Entonces hay una lucha importante de parte del movimiento sindical por sacar a la gente, ¿verdad? Y plantearle, bueno, al final de cuentas, cuál es el mayor temor que vamos a tener, si es este proyecto de ley y otros que están ahí, o como este convenio con el Fondo Monetario, o la posibilidad de que no es que se nos despida, simplemente que no se nos pague por ir a una huelga, ¿verdad? Entonces es una lucha interna que el movimiento sindical tiene que dar en este momento, ¿verdad? Para tratar de volver a retomar las calles. Creo que hay un elemento importante también que no hemos mencionado, que es que nosotros debemos reconocer que somos cómplices, ¿verdad? En alguna medida, de lo que está sucediendo, debido a que muchos de nosotros apoyamos al actual gobierno, ¿verdad? Que en algún momento se nos pintó como un gobierno progresista, de centro mínimo, tal vez de centro izquierda, creemos algunos, pero que obviamente pues eso fue una farsa, fue una estafa política, tal vez la mayor que yo recuerdo en este país, y claramente este partido, el Partido de Acción Ciudadana, pues es un partido que se ha alienado a los intereses de gran capital y de las élites políticas, como decía Jorge Coronado, ¿verdad? Entonces, el tema político en Costa Rica, por lo menos dentro de nosotros, tiene que recobrar importancia. Estamos a un año de las próximas elecciones, ¿verdad? Y es claro que nosotros tal vez hemos dejado de tener esa incidencia, ¿verdad? Política a la hora de poder ir no solo a pelear contra estos proyectos, sino a negociar. Y tal vez como elemento final, debo decir, bueno, que nosotros, la coyuntura actual del Consejo Nacional de Rectores, pues tiende a ser bastante favorable para nosotros como universitarios, en el sentido que ellos han asumido un papel estelar en la defensa de las universidades ante este proyecto, ¿verdad? Pero debo decirlo ahí, en defensa de las universidades para no ser incluidos dentro del proyecto, lo cual es beneficioso para nosotros como trabajadores de universidades.
Sin embargo, obviamente nosotros como sindicatos universitarios, pues creemos que la lucha es más amplia, ¿verdad? Y es una lucha contra la totalidad del proyecto, por lo que significa esto no solo para los derechos de los trabajadores del sector público, sino para el Estado social de derecho construido en Costa Rica durante los últimos 80 años, ¿verdad? Y ahí visualizamos pues, este proyecto como el cuarto programa de ajuste estructural que se estaría imponiendo en Costa Rica. Recordamos los tres, dos en la época de los 80 y uno en la época del 90, todos aprobados, por cierto, por el partido, en gobiernos del Partido de Liberación Nacional. Y pareciera que en este momento también es el principal impulsor, es el principal partido de oposición, el que tiene una mayoría ahí relativa en la Asamblea Legislativa, pero pareciera también que hay como una cierta imposición de parte de este partido en algún acuerdo con el gobierno para que se apruebe este proyecto de empleo público, ¿verdad? Pero insisto, nosotros tenemos un gran reto acá como trabajadores y trabajadoras del sector público, debido principalmente a esas leyes que han tendido a desmovilizarnos, y entonces pues ahí estaremos haciendo la lucha primero para vencer ese temor, ese miedo, no solo contra esta ley antihuelga, sino contra la propia pandemia, que sigue siendo también otro factor altamente desmovilizador. Y agradecerle a Marcelo y María Lourdes este espacio, este seminario importante, que ustedes conozcan lo que está sucediendo en Costa Rica y por supuesto poder generar esas campañas de solidaridad hacia nuestro país, hacia los trabajadores y trabajadoras de Costa Rica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido hermano. Está Trino Barrantes por ahí, el secretario general del SINDEU. No sé si Trino tiene cámara, si tiene posibilidades. Estuvo escuchando activamente. A ver si Trino puede comunicarse para... No estoy seguro. A ver, lo esperamos un minutito. Bueno, porque justo dejó un mensaje en el chat como que estaba en transición en este momento. Ahí está Trino. Marcelo, muy buenas tardes. Adelante, mi hermano. No, es que estoy con problemas de señal porque vengo aquí con un amigo y vamos en carretera y se corta permanentemente. Nada más entonces nos dejas por lo menos un saludo. Sí, un fraterno saludo a todos y me ha gustado mucho las exposiciones porque aunque no se pusieron de acuerdo, han señalado elementos muy puntuales que nos van a unificar en esa lucha en la calle que decía la compañera Katia. Abrazos, compañeras y compañeros, y gracias Marcelo por esta bella, linda y combativa iniciativa. Gracias Trino, muchas gracias. Le vamos a pedir ahora a nuestro presidente, Agustín, que nos diga unas palabras. A ver si estás, Agustín. Estás sin sonido en este momento, Agustín. Sí. Estoy escuchando ahorita, me estoy integrando y ahorita en un momentito más ya participo. Por favor. Muchas gracias. Gracias a ti, saludos a todos y todas, por favor. Muchísimas gracias, Agustín. Estamos ya, y agradecemos tu presencia y tu participación siempre, Agustín. Sabemos que estás recontra ocupado y siempre te haces un lugarcito de tiempo para conectarte a cada una de las actividades de la Contúa. Yo quiero resaltar eso siempre porque es muy importante para todos nosotros. Pues bien, tenemos unos minutitos si alguno quiere redondear alguna de las expresiones, con alguna participación corta. Si alguno quiere, solo tiene que pedir la palabra, y si no, lo tenemos a Jorge. A ver, Jorge, adelante. Gracias, Marcelo, brevísimo. Me parece que es fundamental entender que la contraofensiva, hay una contraofensiva laboral para desmantelar derechos, hay una contraofensiva económica para afectar los salarios de los trabajadores vía reforma fiscal regresiva que está tentando y poniendo el acento en reducir impuestos a las empresas y aumentar impuestos, especialmente el impuesto sobre la renta, a los sectores asalariados. Hay una restricción a derechos fundamentales, democráticos, como la negociación colectiva, como el derecho a huelga, que hace que Costa Rica, que fue como un faro en muchos momentos en términos de tolerancia y régimen democrático,
hoy estemos en una línea o transitando a una línea muy regresiva, incluso autoritaria, me atrevo yo a decir, en materia de derechos democráticos que golpean el derecho a la protesta, criminalizan la protesta y además restringen derechos fundamentales como el de la libre sindicalización. Las élites en Costa Rica han violentado históricamente el derecho a la libre sindicalización, pero hoy más que nunca están acentuando ese ataque al sector público, que fue, a diferencia del resto de América Latina, el sector donde más se ha desarrollado el movimiento sindical, porque tenemos un Estado amplio, diverso, y donde el movimiento sindical tiene su principal fuerza. Hoy lo atacan porque atacar al movimiento sindical del sector público es atacar a los sectores fundamentales que resisten esta contraofensiva neoliberal. Y a eso quería referirme. Y algo que no ha sucedido en el pasado con mucha propiedad es que hoy sí Costa Rica y el movimiento de los trabajadores requiere una solidaridad militante del resto de los trabajadores de América Latina. Es cierto, todos estamos peleando frente a esta pandemia, pero efectivamente hoy sí se requiere volver a poner un poquito el ojo en este país, donde a veces se ha dicho en décadas anteriores que Costa Rica era el país donde no pasaba nada. Pues hoy sí están pasando muchas cosas y muy importante que Contúa esté poniendo el acento en esta realidad nuestra. Gracias. Y vamos que pasan cosas, ¿no? Oscar, querías agregar vos también. Adelante. Gracias, Marcelo. Bueno, quizás hacer unas 3 o 4 conclusiones sobre este importante debate que por supuesto fue muy nutrido en información descriptiva por parte de los panelistas. Lo cierto del caso es que creo que hay consenso entre todos nosotros y sobre todo los más estudiosos de este proyecto de empleo público, que el mismo carece de estudios técnicos sustentados en la práctica cotidiana de lo que es la realidad salarial en el régimen del sector público acá en el país y sobre todo de las universidades. Creo que esa es una importante conclusión como abordaje de esto. Y en segundo lugar, como conclusión y premisa al mismo tiempo, y creo que todos coincidirán conmigo, que el déficit fiscal que atravesamos acá en el país, que ya ronda el 8.3% y todo el problema de endeudamiento público, no es culpa de los salarios públicos acá en Costa Rica. En tercer término, hacer una exhortación o más bien una autoexhortación de que requerimos de mayor unidad por parte de los movimientos sociales y los sindicatos, y esto incluye, compañeros de las universidades, hacer un mayor acercamiento con las asociaciones de estudiantes, estudiantiles y también las federaciones que han estado quizás un poco ausentes en esta discusión, no específicamente en este foro de hoy, sino a lo largo y ancho de todo el debate nacional sobre la reforma de empleo público y también sobre el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. A lo mejor quizás yo, por no estar muy embuido en la dinámica universitaria, pues no me he dado cuenta, pero al menos a través de las redes sociales y los medios de comunicación no aparecen visiblemente como lo hacían en el pasado. Y hacer eco también de lo que manifestó Jorge Coronado, que es imprescindible hacer un mayor combate a los problemas de elusión y evasión fiscal como contrapeso a la acción del Fondo Monetario Internacional. Importantes economistas, incluso hasta que simpatizan con la ideología neoliberal, nos advierten que el país no requiere de un acuerdo de tal magnitud. Hay recursos suficientes que el país, desde el Banco Central y el gobierno central,
se pueden utilizar para dejar de lado esta negociación con el Fondo Monetario Internacional. Y por supuesto, lo que decía la secretaria general del sindicato del Instituto Tecnológico, requerimos de una mayor movilización y de mayor presencia social en el Congreso de nuestro país. Creo que es fundamental. Con esto cierro reiterando nuestro agradecimiento y particularmente quienes hablan por la deferencia que tuvieron conmigo de discutir en un tema que por mi ocupación quizás no es mi dinámica estar junto a ustedes debatiendo este tema, pero que con mucho gusto dejo abierta la posibilidad toda vez que ustedes lo requieran necesario para apoyarles en cualquier otra discusión y también de hacer un acompañamiento más directo como internacional de servicios públicos en esta lucha o en esta cruzada. Muy importante fortalecer, consolidar la Federación de Sindicatos de Trabajadores Universitarios en Costa Rica y que es un tema que les invito a tratar conmigo quizás en otro momento. Reiterado agradecimiento a Marcelo y Lourdes y a Agustín por esta invitación. Muchas gracias, Oscar. Está Gracias. Mario también. Vamos a pedir brevedad a los últimos expositores, comentaristas que estamos teniendo. Y la veo a Rosmarie Gómez, ex secretaria general del SINDEU también. Así que si después de Mario quiere, aunque sea saludarnos, se lo vamos a pedir también. Adelante, Mario. Sí, no, tal vez para un par de comentarios finales que esto que estamos hablando de que hay un adormecimiento de los trabajadores, no sé si se están en una área de confort muy bien, al menos aquí en Costa Rica, y entonces este sistema capitalista se está aprovechando totalmente de eso. Tuvimos una marcha, yo digo, de 1 millón de trabajadores de la educación y no sé, y llegamos a la asamblea, pero llegamos hasta ahí como un paseo y nada más. Entonces, tenemos eso, obviamente tenemos que unirnos y lo que nos falta por todo lado que yo vengo insistiendo es más formación de los trabajadores, que comiencen a entender cómo es este sistema, ¿verdad? Y tras de eso, el sistema se aprovecha y tenemos a todos los medios de desinformación, ¿verdad? Simplemente diciendo y atacando y diciendo montones de mentiras, ¿verdad? Para atacarnos a los trabajadores. Y como dijimos, se quiere unirnos más. Gracias. Así es, con unidad, como siempre decimos, ¿no? Rosmarie, ¿estás por ahí? ¿Podés prender el sonido? Por lo menos para dejarnos un saludo. Bueno, no veo que pueda... A ver. No, parece que no puede hacerlo Rosmarie en este momento. Bueno, Lourdes, te paso a ti. Sí, muchísimas gracias. Pues antes que nada agradecer a nuestras compañeras y compañeros que estuvieron hoy desde Costa Rica compartiendo con nosotros en este conversatorio titulado ¿Qué está pasando en el sector público y las universidades de Costa Rica?, que han compartido con nosotros el proyecto de ley del empleado público, cómo afecta esto el financiamiento universitario y cómo se da el bloqueo a las negociaciones colectivas de todos los trabajadores del sector público. Es claro que esta política neoliberal y mundial ha traído cambios en el mundo laboral y bueno, todos conocemos las consecuencias, pero la única medicina que tenemos es la lucha en las calles, la unidad del sector sindical y por supuesto el compromiso que ustedes siempre han manifestado como líderes sindicales en cada una de sus organizaciones sindicales. Por eso agradecer mucho este honor que nos hacen de estar hoy aquí en este conversatorio. Y bueno, finalmente pedirle al ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes, presidente de la CONTUA, pueda darnos unas breves palabras y cerrar este evento, este conversatorio. Muchas gracias. Ingeniero, por favor. Gracias, Lourdes. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros acá de este lado. Realmente sí es muy preocupante todo lo que se nos ha comentado. No es exclusivo de Costa Rica este asunto, es una situación de una política general
que apenas está vislumbrándose cómo se está aplicando hacia los trabajadores universitarios y hacia las universidades en general. Por eso sería importante, Marcelo, compañeros, si pudiéramos promover por esta vía pues un encuentro de las universidades de Latinoamérica para estructurar pues un llamado, un manifiesto de unidad y de defensa de la universidad pública, porque esto va a seguirse intensificando. No esperemos a que eso tenga mayor crisis, sino que ahora mismo revisemos los tiempos y promover ese manifiesto en defensa de la universidad pública latinoamericana. Agradezco mucho el tener la posibilidad de comentar con ustedes y Marcelo, gracias, y Lourdes, gracias, compañeros, gracias, y vamos para adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín. Seguramente vamos a trabajar en ese manifiesto y va a ser un año muy duro para la Contúa, que tenemos que prepararlo y tenemos que estar siempre solidarios entre todos nosotros para darnos ese abrazo solidario que es la expresión del sindicalismo histórico y que es la expresión del sindicalismo internacional y que está en el concepto principal de la Contúa siempre. Y el concepto de la unidad, ¿no? Siempre del Estunam plantea justamente el unidos venceremos. Nosotros siempre hablamos de unidos, solidarios y organizados en la FATUM, en Argentina, y efectivamente la unidad es el elemento transversal del trabajo sindical. Nos despedimos, agradecemos a todos los participantes, les pedimos perdón a quienes no les pudimos otorgar la palabra. Les cuento que tuvimos un excelente acompañamiento en el canal de Facebook. Vamos a subir ahora mismo al canal de YouTube de la Contúa este conversatorio para que se pueda seguir viendo en adelante. Ustedes saben que no solo en el momento que lo estamos transmitiendo, que tiene una audiencia significativa, sino que hay mucha gente que luego se toma el tiempo de trabajar sobre estos seminarios, estos conversatorios. Bueno, y un feliz cumpleaños que no lo vamos a poder cantar en conjunto, pero que se lo deseamos de todo corazón a nuestra vicepresidenta, que hace un trabajo fantástico y que es una persona maravillosa, que Felicidades, Lourdes. Así es, ¿no? Muchas gracias. Respetada por su capacidad, respetada por su actitud siempre serena y por su hermosa personalidad. La queremos mucho a Lourdes, la familia de la ISP y la familia de la Contúa la lleva en su corazón. Así que abrazo grande a todos y a todas y nos estamos viendo muy pronto. Hasta luego. Muchísimas gracias a todas y todos. Hasta luego. Un abrazo. Chao, gracias. Gracias, muy amables. Chao, Lulú. Bye, gracias.